Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Katy Alfonso y es un placer estar nuevamente aquí con ustedes acompañando la lección de los jóvenes, esta vez con la lección 10 que se titula Los guardianes de la llama. Es un placer estar aquí acompañada con Karen Irrazábal. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Hola Katy, muy buenas tardes, un placer volver a estar con el grupo de YYC, ¿no? Y poder compartir esta lección tan importante de la escuela sabática. Así que estoy muy feliz de volver a estar aquí. Sí, realmente la lección está muy interesante. Primeramente, comienza hablando sobre la victoria y la derrota. Para Mm, dar continuidad, vamos a hacer una breve oración y ahí ya comenzamos. Oremos. Padre amado, Padre eterno, Señor, te doy las gracias, Señor, porque aún estamos en tiempo de paz. Podemos estudiar tu palabra, Señor. Podemos predicar, podemos usar la tecnología, Señor, para hablar de ti. Señor, te ruego tu presencia, Señor, tanto conmigo como Karen, y también que tú puedas acompañar, Señor, a aquellas personas que están viendo, que están escuchando, que tú puedas llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, mm, para que podamos primeramente recibir tu mensaje, Señor, de manera individual, de manera personal. Te pedimos que tú puedas hablar a través de esta lección a mm, nosotros, Padre. Y esta lección no es menos importante que las otras lecciones. Por eso te ruego, Padre, que tú puedas bendecir, tú puedas acompañar a cada joven, Señor. Por amor de Jesús. Amén. mm, Muy bien. La lección trae como versículo de estudio Apocalipsis capítulo 12 del versículo 10 al 17. Y voy a leer rapidito para que mm, podamos avanzar. Y dice así, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que él tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. mm, Versículos muy importantes y para nosotros como adventistas especialmente son versículos que traen profecía y, y realmente estos versículos comienza hablando sobre la victoria de Cristo y la derrota de Satanás. Y como nosotros vimos en lecciones anteriores, estudiamos la victoria de Cristo en la cruz y Satanás sabe que él ya perdió la guerra, entonces él decide hacer una dura pelea eh, y hacer que el pueblo de Dios tenga los daños, los máximos posibles, el mayor daño posible
y él quiere afectar a la misión de Dios. Entonces, nosotros vemos que Satanás comienza a hacer la guerra y vemos que él va y hace la guerra contra la descendencia de ella. Y vemos en estos versículos que hubo un tiempo de persecución que ya ocurrió en el pasado y sabemos que él todavía continúa haciendo la guerra. Pero hay una cosa muy importante que me gustaría que Karen nos ayudase a entender mejor, es que cómo durante el tiempo de persecución, cómo Dios preservó la verdad. Exactamente. Así como estabas mencionando, Katy, ¿no? Eh, Satanás estaba furioso en ese momento, cuando Jesús entregó su vida en la cruz por nosotros, donde fue una victoria para todos nosotros, pero fue la derrota final para Satanás, ¿no? Entonces, justamente él puso toda su furia contra Jesús, que fue lo que nosotros ya estudiamos en las lecciones anteriores, ¿no? Usando en ese momento a las personas que estaban alrededor de Jesús, los soldados, ¿no? Pero ahora él sabe que como tiene muy poco tiempo, como decía el versículo, en ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con vosotros con gran ira, porque él sabe que tiene muy poco tiempo. Entonces, inclusive, en Apocalipsis 12 como que ya nos estaban anticipando que la iglesia iba a vivir un tiempo de persecución, ¿no? Y tenía que huir o escapar de esa aniquilación que estaba preparando Satanás para los cristianos, ¿no? Porque era una persecución. Pero siempre Dios, en medio de esa persecución, Dios preserva a su iglesia, ¿no? En el siglo IV, por ejemplo, menciona la lección que los cristianos, cristianos empezaron a perseguir a otros cristianos por primera vez. Y no solamente eso, sino también la iglesia de Roma comenzaba a perseguir a los cristianos, a aniquilarlos, a matarlos, ¿no? Entonces, en ese momento, inclusive, surgieron también los valdenses, ¿no? En donde ellos comenzaron a refugiarse en zonas montañosas, en la zona de Italia, ¿no? Y comenzaron a enviar mis jóvenes misioneros a otros países vecinos, ¿no? Como sabemos, ¿no? Que ellos tenían como una cadena y como que tenían ahí una pequeña Biblia en donde ellos en ese momento, nosotros decimos como que colportaban, ¿no? Hacían que vendían cosas, pero en realidad lo que estaban haciendo estaban predicando el mensaje, porque siempre Dios protegió, ¿no? A su pueblo. Dios siempre tiene un remanente y ese remanente Dios siempre protege, ¿no? Y así como estábamos hablando, ¿no? De la iglesia de Roma, así también en ese momento surgieron otros reformadores que fueron hombres valientes, que comenzaron a escudriñar la Biblia, comenzaron a estudiar más profundamente la palabra de Dios, y ahí ellos se dieron cuenta que había muchos errores dentro de la iglesia, ¿no? En ese momento fue Wycliffe, Jerónimo, Lutero, ¿no? Que la historia de ellos habla mucho en el conflicto de los siglos, y ellos fueron los que dieron inicio a la reforma, ¿no? Entonces, esa fue la manera en que bueno, Dios permitió como que la verdad pueda volver a surgir nuevamente, ¿no? Porque eso es lo que quería Satanás, era ocultar la verdad, ¿no? Y comenzar él obviamente, a las personas que estaban haciendo el trabajo del Señor, comenzar a perseguirlo. Y eso es lo que nosotros también, si lo llevamos a los últimos tiempos, eso es lo que Él nos va a tocar hacer a nosotros. O sea, somos nosotros ahora en la iglesia adventista, somos los remanentes, ¿no? Y tenemos una verdad presente.
y tenemos la verdad que son los mandamientos de Dios, ¿no? Y la fe de Jesús. Entonces, en algún momento nosotros vamos a ser como reformadores, ¿no? En donde nosotros nos tenemos que mantener firmes de acuerdo a los principios que hoy el Señor nos está enseñando y tenemos que comparecer frente a varias personas y muchas veces, o sea, quién sabe, ¿no? Se nos puede inclusive quitar la vida por causa de eso, ¿no? Pero nosotros justamente ahora es el momento donde esos principios, esas lecciones, esos estudios, nosotros lo podamos poner en nuestra mente y lo podamos vivir de manera práctica. Amén, exactamente. Y es interesante que el versículo 16 menciona que la tierra ayudó a la mujer. eh, la tierra aquí representa a Estados Unidos, entonces también hubo un momento en que los cristianos tuvieron que refugiarse a Estados Unidos y bueno, así comenzó el remanente y Dios siempre buscó la forma de preservar la verdad. Ujú. Eh, ¿Cómo te das cuenta, y, no, Katy? Perdón. eh, que, que a lo largo de la historia, esos fieles siempre son una minoría, siempre son pocos. Y pues también como la palabra de Dios habla acerca de los 144.000. Entonces nosotros tenemos y ese remanente siempre tiene una misión que cumplir, ¿no? Una misión que cumplir y ahora ese es el llamado para nosotros. Somos un remanente, somos pocos, pero tenemos una misión también que cumplir. y Satanás continúa haciendo la oposición. ¿Cómo realmente Satanás está continuando a hacer esa oposición? Cuando nosotros miramos la lección, hay una parte que dice así, y me gustaría leer. Dice así, la guerra de Satanás contra los que asumen esta misión es implacable y sus métodos tienen éxito con demasiada frecuencia. Inspirar tibieza, luchas internas, polarización, lagunas teológicas y eclesiológicas, reticencia a la obra misionera y sacar a Cristo de la predicación, entre muchas otras cosas. Todo ello ha limitado la influencia del remanente en este mundo. Hay esperanza incluso frente a esta gran oposición, pues la palabra segura de la profecía muestra que la iglesia remanente saldrá victoriosa al final. La única pregunta es, ¿quieres formar parte de ella hoy? Entonces, cuando nosotros miramos Apocalipsis 3:14 al 21 representa a la iglesia de la Odisea, el tiempo que estamos viviendo nosotros. Nosotros formamos parte de esa iglesia. Y, y en el versículo 15 comienza diciendo así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ahí comienza diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces vemos claramente la característica de la iglesia de la Odisea. Y Satanás se empeña de esta forma a hacer la oposición principalmente en nuestra tibieza. Él se da cuenta que está influyendo más de manera negativa, dejándonos a nosotros tibios que eliminando totalmente. Cuando nosotros
miramos la historia, vemos que cuando un cristiano fiel moría a favor de Cristo, que era una semilla a favor. Hoy en día nosotros vemos que Satanás está haciendo de manera fuerte la oposición con nuestra tibieza. Él está queriendo dejarnos cada vez más tibios. Y eso nosotros vemos como jóvenes. eh, Muchas veces somos tibios, eh, no estamos dormidos ante la situación. Vemos que los tiempos de la llegada de Cristo, de la venida de Cristo, se está acercando. Pero sin embargo, nosotros como jóvenes estamos durmiendo ante esta situación. Pero tenemos la promesa, como dice aquí, que la palabra segura de la profecía muestra que la iglesia remanente saldrá victoriosa al Amén. final. Amén. Amén. Karen, realmente esta lección es muy, muy importante y me gustaría saber que puedas mm, explicarnos mejor Ujú. em, cuál es nuestra causa como remanentes. Sí, como cristianos remanentes, ¿no? Tenemos que llevar el evangelio, ¿no? Como dice Apocalipsis 14:6, a todas las naciones, a razas, lenguas y pueblos, ¿no? Somos llamados para ser ese faro de esperanza, para ser una luz a una tierra a esta tierra que está llena de oscuridad y que necesita luz en medio de esta confusión, ¿no? Pero Dios quiere que seamos hombres de valor y que hagamos todas las cosas con pasión, con amor y con misericordia. Debemos proclamar eso, pero primero tenemos que ir a Jesús, para que Jesús y a través de su Espíritu Santo pueda llenarnos de ese valor que nosotros necesitamos para poder llegar a impartir este mensaje. Porque las personas necesitan oír esa buena noticia de que este mundo va a terminar muy pronto, de que, de que Satanás está teniendo ahora el control de muchas de las cosas, pero que Satanás ya fue vencido y ahora nosotros tenemos la victoria a través de Jesús. Podemos adquirir salvación, podemos adquirir poder a través de nuestra comunión con Jesús. Entonces, porque lo que Dios quiere realmente de nosotros es que tengamos una paz, que tengamos una vida abundante, que tengamos libertad, que tengamos sanación, esperanza y victoria. Y una victoria sobre el pecado. Entonces, eso no lo podemos lograr sino solamente aferrándonos a la mano de Jesús. Entonces, esa es nuestra única esperanza, porque Satanás ya se mostró impotente cuando Jesús murió en la cruz, porque él sabía que ahí ya terminaba su momento. Entonces, como dijimos, sabemos que él tiene muy poco tiempo, él nos va a querer atacar a nosotros como cristianos con la tibieza espiritual, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ahora tenemos un llamado y tenemos que identificarnos como jóvenes por ese llamado. Imagínate, Katy, que todo joven realmente pueda vivir ese ravivamiento personal y donde pueda sentirse llamado por el Señor, ¿no? Así como en el tiempo de Pentecostés que hicieron tantas cosas. Y yo creo que eso es lo que Dios nos promete, ¿no? Que Él quiere seguir reavivando nuestra vida diariamente, dependiendo completamente de Él, tratando de ponerlo siempre frente, o como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Si nosotros ponemos al frente de nuestra vida a Jesús y nos tomamos de su mano y nos ponemos como niños humildes ante sus pies, cada día podemos llegar a aprender esta lección. Porque lo más lindo de todo esto, o sea, lo más impresionante
de que no es nuestro trabajo, es un trabajo del Señor y con Él nosotros tenemos una victoria segura. Amén, amén, amén. Y para terminar, a mí me gustaría dejar una lección, primeramente para mí y para quien nos escucha, para aquel joven. Realmente vivimos en un tiempo muy solemne, un tiempo que cuando nosotros miramos a los personajes bíblicos, tal vez más nos impresiona como Daniel, Enoch, Noé. Ellos vivieron en un tiempo importante. Pero yo me imagino a ellos queriendo vivir en este tiempo. Nosotros, como jóvenes, hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer que Cristo realmente regrese en nuestra generación. Ujú, Y nosotros podemos formar parte si estamos dispuestos a entregarnos enteramente a Dios. Y los engaños de los últimos días realmente serán muy sutiles. Satanás no va a dejar de forma clara así los engaños. Y si nosotros nos mantenemos en esa tibieza espiritual como estamos, vamos a ser engañados, porque realmente Él va a tratar de engañar inclusive a los escogidos de Dios. ujú, Y con esto quiero dejar el mensaje que realmente nosotros podamos aplicar en nuestra vida lo que está en Efesios 6 a partir del versículo 11 que dice así, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y, y continúa diciéndonos los versículos siguientes que realmente podamos revestirnos de que tomar toda la armadura de Dios, que podamos ceñirnos los lomos con la verdad. Y ese tiene que ser nuestro llamado de manera personal, de manera espiritual, buscar la verdad y realmente ser guardianes de la verdad, así como fueron eh, los cristianos sinceros del pasado, nuestros primeros padres. Vemos que durante la época de persecución, durante los 1260 años, hubo personas que dieron la vida por esa verdad que nosotros tenemos hoy. Y nosotros vamos a ser engañados si nosotros no estamos familiarizados con esa verdad. Entonces, que nosotros realmente podamos estar revestidos de la armadura de Dios, que podamos buscar estudiar más la palabra de Dios y podamos guardar también eh, la verdad, que podamos realmente levantar también el estandarte de la verdad y ser fieles a lo que Dios nos llamó a la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y sabemos que cuando el Evangelio llegue a todos y cuando el pueblo de Dios ya esté preparado, Jesús va a regresar. Y nosotros podemos formar parte de eso, formar parte de esa generación de jóvenes que aunque sea la más débil, de toda la historia es la que va a estar formando parte de los 144.000 y Cristo va a regresar. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad, pero cada uno tiene que tomar esa decisión. Así como em, la palabra nos dice en Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. N- No importa si el otro no está haciendo, tú sé fiel, buen siervo y fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el mensaje para nosotros. Nosotros necesitamos ser fieles a Dios, necesitamos estar firmes en las palabras de Dios,
que realmente estemos fundamentados en la roca, que es Cristo, que es la verdad, que es el camino y que es la vida. Que cada uno de nosotros podamos tener eso en nuestros corazones. Ese es mi deseo para ti, para nosotros, como pueblo, como iglesia y como jóvenes. Amén. Karen, ¿quieres terminar con una oración? Amén. Ahora, nuestro amoroso Jesús, que estás en las alturas de los cielos, queremos, Padre, en este momento, Señor, acercarnos a ese trono de misericordia, Señor, de amor, de compasión, Señor, y primeramente, Padre, pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos fallado contigo, Señor. Sabemos, Padre, que somos una iglesia remanente, que tenemos una misión que cumplir, Señor. Ayúdanos a ser siervos, Señor, fieles a ti, a tu servicio y al llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, ayúdanos a ponerte en primer lugar, Señor. Te pido, Señor, que cada joven que hoy que va a estar escuchando esta escuela sabática pueda tomar una decisión personal, Señor, de poder servirte a ti, Señor, de poder entregar su corazón, sus afectos, su talento, su tiempo, Señor, para ti, Padre Celestial. Sabemos que a Sí. Satanás le queda muy poco tiempo, Señor, y por eso, Señor, nosotros tenemos que mantenernos más activos y fervientes, Señor. Así que, Padre, te suplicamos que nos prepares para la segunda venida de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos orar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, llegamos al final y esperamos que puedas acompañarnos nuevamente en la siguiente lección. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos y que Dios pueda bendecirnos abundantemente. Hasta un próximo repaso. Hasta un Chao, chao. próximo.